Hola, vamos a trabajar hoy el régimen legal del agua. En este capítulo, muy brevemente, vamos a destacar los asuntos más importantes. La Ley 23 del 73, que nos habla así como del aire y del suelo, que el agua es un bien contaminable, y en ese sentido el Código de Recursos Naturales empieza a tratar el agua no como un recurso, sino como un bien ambiental. Este es un paso importante en materia del régimen legal ambiental en Colombia. La Ley 99 del 93, por su parte, en el artículo primero, que nos habla de los principios generales del derecho ambiental, tiene dos que tienen que ver con el agua. Uno, la protección especial para los páramos, subpáramos, nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos, porque allí es donde tenemos las grandes despensas de agua. Y el segundo, que tiene que ver con la prioridad en materia de usos del agua. Es decir, la prioridad es el consumo humano, colectivo. Esto lleva a la Corte Constitucional a declarar el agua como un derecho fundamental cuando se trata del consumo humano. Entonces, el Código de Recursos Naturales declara el agua como un bien público en todos sus estados, meteóricas, en la atmósfera donde se encuentren, subterráneas, subalveas, debajo del alveo de los cauces de los ríos, todas bien de uso público. No solamente es bien de uso público el agua, sino el cauce y una zona de retiro hasta 30 metros al lado y lado de la línea de máximas crecientes de las fuentes de agua. O sea, toda esta zona de retiro, el cauce y el agua son bien de uso público, inalienable, imprescriptible, no pierde su naturaleza. Pero esto es lo que tenemos en la realidad del país, que no hemos protegido esas zonas de retiro que son bienes públicos y los hemos considerado como bienes privados y los hemos ocupado y hemos afectado esta norma tan importante de protección ambiental. Entonces, a partir de la declaratoria del agua como bien público, se reconocen los derechos adquiridos conforme a leyes preexistentes, que son las aguas privadas que reconocía el Código Civil anteriormente. Entonces, existían aguas privadas, las que nacen y mueren dentro de una misma heredad o predio, siempre y cuando no mueran dentro de la misma heredad. ¿Qué quiere decir que mueran dentro de la misma heredad? La Corte Constitucional, citando una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1941, nos dice que es consumirse íntegramente, que no siga su curso por debajo del agua y se junte con otras fuentes que sean consideradas aguas nacionales, de carácter nacional y de uso público. O sea que aguas que mueren dentro de una misma heredad no son tan comunes, y si se tiene propiedad privada sobre las aguas, esto no quiere decir que se pueda hacer lo que quiera con ella, porque de todas maneras hay una función ecológica de la propiedad privada. Ya lo vimos cuando hablamos de la Constitución. Otra cosa distinta a estas aguas privadas que se reconocen como derechos adquiridos son los mercados de las aguas que se han creado en países como Chile, donde se permite la privatización de las aguas. Es decir, no tenemos un régimen de aguas públicas como en Colombia, regido por un sistema de comando y control, sino que es un régimen donde se pueden privatizar las aguas. Esto es muy peligroso en el sentido de que quien no tenga con qué pagar a esos propietarios de las aguas por ese tramo del río o esa porción del cauce del río, pues entonces no va a poder acceder al agua como bien público. Entonces, estos casos de privatización de las aguas son bastante delicados, habría que entrar a analizarlos. Entonces, como hablamos del agua como bien público, entonces lo que vamos a estudiar son los modos de adquirir el derecho al uso del agua. Los modos de adquirir el derecho al uso del agua en Colombia, ya que no adquirimos la propiedad de las aguas, son, según el Código de Recursos Naturales, por ministerio de la ley, es decir, porque la ley así lo dispone, sin ningún otro permiso, autorización o concesión. Estos son usos simples, sin establecer derivación y sin contaminarlo. O sea, ir a sacar agua con vasijas o ir a bañarse a los ríos sin contaminarlas. Por permiso se trata de extracción de material de arrastre. Esto tiene que ver con la competencia de las autoridades mineras, porque el material de arrastre, la piedra, cascajo, arena, grava, son recursos no renovables, pero también tienen competencia las autoridades ambientales. Por concesión, que es la más importante, es lo que se conoce como merced de aguas antiguamente, y es la más relevante que tenemos que analizar. Y el modo de asociación, que ya hemos dicho pues, es que es un poco confuso en el Código de Recursos Naturales. Entonces,
vamos a estudiar fundamentalmente la concesión, pero habría que agregar que otros modos de adquirir el derecho al uso del agua es cuando se adquiere el derecho al uso del agua dentro de una concesión, dentro de una licencia ambiental, perdón, o de un contrato de concesión. Esto es un caso especial para aguas embotelladas, digamos, de manantial. Entonces, ¿qué requiere una solicitud de concesión de aguas? Pues estos son los elementos que trae el decreto 1541 del 78, no tienen pues mayor dificultad. Aquí es importante entender que muchas veces para extraer el agua, llevarle el agua desde una fuente hacia un sitio donde va a ser usada, puede ser necesario una servidumbre. ¿Y qué es una servidumbre? Es un servicio que presta un predio en favor de otro predio. El derecho de la tubería, del acueducto, pasando por el predio ajeno. Esto es una negociación directa con el dueño del predio, porque la autoridad no la impone, aunque la autoridad puede imponer servidumbres administrativas cuando se trata de asuntos de interés público. Este es el flujograma de la concesión, que es a muy grandes rasgos. Se practica una visita ocular y después de la solicitud de la concesión viene una resolución que debe ser motivada. Desde que exista agua suficiente y disponible, pues la autoridad debe otorgarla. Estas son las obligaciones de los usuarios de las aguas, donde está usarlas con eficiencia y economía, que es lo que tiene que ver con el programa de uso eficiente y ahorro del agua que más adelante se desarrolló, construir las obras hidráulicas y mantenerlas en adecuada forma, contribuir al mantenimiento de las obras comunes como reforestar los nacimientos y las zonas de retiro y permitir la vigilancia y control fundamentalmente. Eso es lo que tiene que ver con las servidumbres que son en interés particular. Entonces se imponen cuando no se logra un arreglo amistoso a través de una vía judicial ante la jurisdicción ordinaria civil en Colombia. Este es el programa de uso eficiente y ahorro del agua que mencionábamos ahora, que es muy importante, es un programa quinquenal para todos los usuarios del agua. Entonces la idea es involucrar a los usuarios de los acueductos en estos programas donde se demuestre que efectivamente se está haciendo uso eficiente del agua y se está ahorrando. Entonces, ¿cómo se demuestra el ahorro? Con cuentas de facturas y demás, o con contadores. Bueno, el tema de cuencas hidrográficas es un tema muy importante en este capítulo. Tiene que ver con la ordenación, la planificación y el manejo de las cuencas hidrográficas. ¿Por qué son tan importantes las cuencas hidrográficas? Pues porque es una forma de ordenar el territorio en función del agua, y el agua tiene una prioridad especial. No confundir el plan de ordenación de cuencas hidrográficas con el POMIUAC, que tiene que ver con las nuevas unidades ambientales costeras que creó la ley en Colombia, de tal manera que el mar se involucre a la cuenca. Siempre habíamos pensado que las cuencas hidrográficas terminaban cuando el agua llegaba al mar, pero ahora la idea es incorporar las zonas marinas a la cuenca hidrográfica, que es donde se están recibiendo todos los impactos ambientales de las zonas continentales. Y el PIOM, que tiene que ver con la ordenación de microcuencas dentro de los planes de ordenamiento territorial. Entonces es el PONCA el que se considera norma de superior jerarquía y determinante ambiental. ¿Por qué son tan importantes las cuencas hidrográficas? Debido a que los límites fisiográficos se mantienen más tiempo que cualquier otro. O sea, ordenar el territorio en función de la cuenca es una ordenación del territorio que no va a cambiar. Las cuencas no cambian. Es muy difícil que una cuenca cambie, porque entendemos que la cuenca pues, es toda esa zona físico-geográfica delimitada por la cota de mayor altura o línea de divorcio de las aguas. Entonces esto hace que estas normas sean de superior jerarquía. Su capacidad pues, de mantenerse por encima de cualquier otro. Un pueblo se puede pasar en el ordenamiento territorial y lo que era urbano pasó a ser una represa porque se inundó el pueblo, pero una cuenca hidrográfica es muy difícil que cambie. El caudal ecológico es muy importante. Esta resolución nos permite identificar metodologías para saber cómo se miden los caudales ecológicos, o sea, el caudal mínimo que hay que dejar en la fuente, que la autoridad ambiental no lo debe tocar para no afectar gravemente el recurso hídrico. O sea, se puede disponer de una parte del caudal sin afectar ese caudal mínimo, que es el caudal ecológico. Entonces, aquí están las metodologías que les sugiero pues, que las revisen con cuidado, que son las metodologías que se vienen proponiendo, aunque no se ha dicho específicamente cuánto es el caudal ecológico.
El tema de vertimientos es otro tema crítico y fundamental en materia ambiental, y tenemos un nuevo decreto del 3930 del 2010 que es el que nos cambia el sistema de control de los vertimientos, y ya se fijaron unos nuevos límites de vertimientos para aguas superficiales y los vertimientos a los alcantarillados. Entonces viene dándose una gran discusión en torno a esto porque había una serie de demandas contra algunas de estas normas del decreto 3930. Estos son los radicados que les permiten hacer seguimiento en la página de la rama judicial a las acciones que se han presentado en el Consejo de Estado contra estas normas. No se permite diluir los vertimientos, esto es una prohibición muy importante. O sea, si yo le echo agua limpia a un vertimiento que ya tengo contaminado, estoy diluyéndolo porque baja la concentración del contaminante, y al bajar la concentración baja la contaminación. Y eso sería una trampa que se le está haciendo a la autoridad ambiental y se va a sancionar gravemente. Tenemos un sistema de información del recurso hídrico que es parte del sistema de información ambiental en Colombia, donde los usuarios del recurso hídrico tienen que presentarle esta información que tienen sobre el recurso a las autoridades ambientales, y va a alimentar este sistema de información público de gran importancia. Y para concluir el tema de aguas marinas, tenemos pues que la DIMAR es la entidad encargada del control de los mares y grandes ríos en el país, sigue siéndolo, pero la autoridad ambiental ahora con los planes de cuencas, pues entonces el PIOM y las nuevas unidades ambientales costeras, pues entonces entran a cumplir funciones que venía cumpliendo la DIMAR. Hay unos centros de investigación que apoyan el tema, y esta es la norma que nos creó las UAC, unidades ambientales costeras, que nos implica, son 10 unidades ambientales costeras delimitadas por coordenadas geográficas, y las corporaciones autónomas regionales asumen la competencia de esto, para lo cual deben hacer un plan de ordenación y manejo integrado de las unidades ambientales costeras, en lo que se viene trabajando fuertemente. Esto es un avance importante pues en nuestra legislación. Muchas gracias.